Hola, soy Iván y espero que estén súper bien. Hoy vamos a aprender lo que es la tabla del 2 de manera súper fácil y divertida con tarjetas. Si alguna vez te costó memorizar las tablas de multiplicar, este video es para ti. ¡Empecemos! Cada tarjeta tiene una multiplicación por 2 en un lado. En este caso tenemos una tarjeta verde que nos dice que multipliquemos 2 por 3. Y en el otro lado lo que vamos a tener es la respuesta, que en este caso 2 por 3 pues nos dio igual a 6. Y al usar este tipo de tarjetas podemos ver la operación y luego la solución de manera visual, lo que nos ayuda al cerebro a recordar más rápido. Además, es una manera divertida de aprender jugando en lugar de solo memorizar en un papel. Ahora veamos cómo usar las tarjetas y lo primero que debemos hacer es mezclar todas las tarjetas que tengamos del 2x1 hasta el 2x10 y luego mezclamos. Luego que las tenemos ya mezcladas, lo que procedemos es a sacar una tarjeta y decimos la respuesta en voz alta. Y después ya lo que hacemos es verificar si nos quedó correcta. Entonces volteamos y miramos si 2 por 7, a ver cuánto nos da. Entonces 2 por 7 es igual a 14. Y ahora lo que procedemos es a verificar y separar las correctas de las incorrectas. Es decir, que si multiplicamos 2 por 9, ¿cuánto nos debería dar? Sería igual a 18, o sea que esta es correcta. Y seguimos con 2 por 4, ¿qué sería cuánto? En este caso colocamos 5 para mostrar que es un valor incorrecto. Entonces las vamos separando, de un lado las correctas y de otro lado las incorrectas. Y 2 por 3 nos da igual a 6, es decir que está correcta. Después de tener separadas las correctas e incorrectas, cogemos las incorrectas y las practicamos hasta que ya no las aprendamos y luego volvemos a repetir el mismo paso, ya tomando toda la multiplicación de 2, desde 2 por 1 hasta 2 por 10. Y así vamos a memorizar mucho más fácil. Antes de practicar la tabla del 2, te invito a que te suscribas y actives la campanita. En mi canal también encontrarás retos y acertijos de lógicas para que entrenes tu mente. Ahora sí, vamos a practicar. Practiquemos ahora la tabla del 2 en orden. Entonces tenemos 2 por 2. ¿Cuánto crees que sería? Piénsalo un momento. 2 por 2 sería igual a 4. Ahora sigamos con 2 por 3. Ahora veamos, ¿cuánto es? Sería igual a 6. Ahora seguimos con 2 por 4. Intenta resolverlo. ¿Sería igual a cuánto? A 8. Muy bien. Ahora seguimos 2 por 5. ¿Cuánto crees que es? ¡Qué bien! Es 10. Ahora seguimos con 2 por 6, que sería igual a ¿cuánto? Igual a 12. Y seguimos con 2 por 7, igual a 14. Entonces de esta manera podemos practicar primero en orden la tabla del 2 y así ir memorizándola con las tarjetas. O ya si te gusta ir contándolo con los dedos, de 2 en 2, 2, 4. O ya también lo puedes hacer tú mismo en forma de cantando. Y así te va a ser más fácil a la hora de memorizar la tabla del 2. Ahora vamos a practicar la tabla del 2 de manera rápido y en desorden. Entonces 2 por 8, ¿cuánto es? Sería igual a 16. Sigamos, 2 por 9. ¿Sería igual a cuánto? A 18. Bien, 2 por 3. ¿Cuánto? 6. Ahora 2 por 7. ¿Cuánto crees que es? 14. Ahora 2 por 4. ¿Cuánto sería? 8. Y 2 por 10 sería ¿cuánto? 20. Muy bien. Recuerda que no te preocupes si fallas muchas veces. La idea es que repetir varias veces y mejorar la velocidad. Y esto te va a ayudar a que tu memoria
va a reconocer la respuesta cada vez más rápido, incluso cuando los números están mezclados. Aquí te dejo algunos consejos de práctica. Primero, si dedicas de 10 a 15 minutos al día, harás que en una semana o menos dominarás la tabla del 2. Además, con las tarjetas, aprender es mucho más rápido y divertido. Veamos un truco extra donde nos va a facilitar con colores y dibujos en las tarjetas una memoria más rápida. En este caso tenemos 2×3 en la parte del frente con un color específico y en la parte de atrás tenemos la respuesta con otro color que es igual a 6. Entonces lo que debemos hacer es que vamos a colocar en la parte del frente con color azul o con el color que más te guste. Y el otro lado, que sería la respuesta, lo vamos a colocar en este caso de verde. Y esto lo que nos va a facilitar es a memorizar mucho más rápido. Así de fácil. Y así es como puedes aprender la tabla del 2 paso a paso usando tarjetas. Recuerda que en mi canal también encontrarás retos y acertijos de lógica para que entrenes tu mente. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like, compartir y comentar para que sigas viendo mis videos. Nos vemos la próxima.